Los jóvenes. Yo creo que tuvimos un día bastante lleno de recreación, de alegría, juegos. Venimos un poquito cansados, pero creo que todos venimos con ganas de escuchar palabra de Dios, ¿no es así? Vamos a inclinar el rostro y vamos a hablar con el Señor. Bendito Dios y soberano Padre del cielo, gracias por permitirnos tener la dicha, buen Señor, de poder estar congregados ya en las primeras horas de este día sábado. Rogamos de que tu bendición no nos haga falta. Una vez más pedimos de que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a encontrarnos con esa verdad que nos confronta muchas veces, que nos anima, que nos motiva, que nos impulsa a poder, oh buen Señor, hacer las cosas conforme a tu voluntad. Por favor, prepara nuestros corazones para que esa palabra de verdad haya cabida en nosotros y así podamos llevarla a la práctica y podamos tener frutos ante ti. Bendito Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús, Salvador nuestro. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Suele pasar cuando de pronto ustedes se toman el peine frente al espejo y empiezan a peinarse. Resulta que cuando se están peinando, ¿en quién están pensando? ¿En quién piensan muchas veces? Cuando se visten, la manera como se visten. ¿Será que todos nos vestimos de la misma manera? No. Tenemos diferentes formas, diferentes gustos. Cuando nos vestimos y cuando de pronto soñamos parecernos de repente a alguien porque nos parece muy bien y adecuada la forma de vestir, hay quien lo hace con el propósito o con el objetivo de parecerse quizás a algún artista de la televisión, o los muchachos que de pronto el corte de pelo lo desean tener como el deportista que de alguna manera les es el más favorito. Muchas veces, hermanos, imitamos no solamente las formas de vestir, sino imitamos también las conductas, la forma de hablar, la forma de comportarnos, la forma de vivir. Hay quien hasta imita las dietas mismas, las adopta para sí. La pregunta que esta noche pudiéramos hacernos: ¿a quién estamos imitando realmente? ¿A quién queremos parecernos? El tema que me ha tocado compartir con ustedes lleva como título Seguirle, y que está basado precisamente en que nosotros aprendamos a imitar, a ser imitadores de Cristo Jesús, quien es nuestro modelo, el modelo perfecto, el varón perfecto, la estatura del varón perfecto, y que nosotros podamos tener la mirada en él. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15. Vamos a leer este pasaje. Dice el pasaje: porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a leer a la cuenta de 3, todos en voz alta. 1, 2 y 3. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho. Muy bien. Quiero preguntarles, ¿es fácil imitar a Jesús? ¿Es fácil ver a Jesús como nuestro modelo? En los personajes en quien nosotros admiramos y nos gustaría parecernos en parte a ese personaje que tenemos en mente, que ustedes tienen en mente ahorita, ¿será que entre los personajes que están y que admiramos también está Jesús ahí como modelo para nuestra vida? ¿Nuestro corazón ha sentido el deseo de imitarlo? ¿Hemos sentido realmente la fuerza o la necesidad de vivir como Cristo vivió? ¿Por qué no se hace fácil muchas veces imitar a Jesús? ¿Qué es lo que ha estorbado en nuestra vida hasta el día de hoy para que no veamos a Jesús como el modelo para nuestra vida?
Hay argumentos que vienen a la mente y dicen, yo quisiera imitar a Jesús, pero ¿cómo imitar a Jesús si Jesús que va, ¿verdad? Logró hacer tantas cosas, logró vivir de la manera como ahora podemos leer, una manera digna, santa, pero lo logró. Era hijo de Dios. ¿Será que nuestra vida es parecida a la de Jesús? Pregunto. ¿Es parecida a nuestra vida, a la vida de Jesús que encontramos en las Escrituras? Para algunos sí, pero ¿y los demás que se quedan callados? Podemos imitar a Jesús porque Jesús fue tan humano como nosotros. ¿Lo creemos? Hay quien argumenta y luego dice, no hombre, pero es que mi vida en sí no se parece casi en nada a la de Jesús. Jesús no pasó por lo que yo pasé. Jesús no está sufriendo. Claro, Él sufrió la muerte en la cruz, pero eso es una cosa muy distinta a la que yo estoy viviendo. Y de pronto piensan y dicen, a mí no me quieren en la casa, me rechazan. Soy el hijo que no soy el preferido. El último en que me dan de alguna manera para escoger mis hermanos. Para mí lo que queda. Prefieren más esto. Incluso en la iglesia me sucede. Alguien podría estar pensando de esa manera. Prefieren a otros. A mí no me toman en cuenta. Me tienen excluido. Me tienen al margen. Vivo el desprecio, experimento el desprecio. ¿Cómo puede parecerse mi vida a la vida de Jesús si en algún momento no siento que no hay un parecer en lo que yo estoy viviendo, en lo que vivió Jesús? Quiero decirles que desde que Jesús nació como niño fue perseguido. La Biblia enseña que Herodes lo buscó para matarlo, ¿no es así? También Jesús sufrió el desprecio, como muchos de algunos de nosotros aquí en esta noche hemos experimentado el desprecio, el rechazo, el sentirnos marginados en algún momento, el sentirnos discriminados por alguna razón. Pero Jesús también lo sintió y lo vivió dentro de su misma familia. La Biblia enseña precisamente en Marcos capítulo 3 verso 21, quiero que lo vean. Dice este pasaje: y como lo oyeron los suyos, refiriéndose a su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. La familia de Jesús, incluso los hermanos de Jesús, en algún momento de la vida de Jesús, pensaron, ese está loco, ese está fuera de sí. ¿Acaso eso no es desprecio? ¿Acaso de alguna manera eso no es, de alguna manera, ver a Jesús y rechazar lo que en algún momento Jesús estaba viviendo, experimentando, enseñando? La Biblia enseña que también los judíos le buscaron para apedrearles muchas veces. Sufrió el desprecio entonces, no solamente de su familia, sino también el desprecio de su pueblo. El escritor de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por último, los líderes religiosos, los sacerdotes, los que tenían el mayor conocimiento en el pueblo judío, ellos también lo rechazaron y lo llevaron a la condena de muerte. Hicieron tantas injusticias, tantos sobornos para con tal de llevar a Jesús hasta la muerte de cruz y preferir la libertad no de Jesús, sino la libertad y la vida de un delincuente llamado Barrabás. Jesús también sufrió el desprecio, la humillación. La vida de Jesús también es muy parecida a la de nosotros. Alguien piensa, Dios no me ama. Si me amara, ¿por qué permitió que yo viviera esta enfermedad? ¿Por qué permitió que yo pasara? ¿Por qué permitió que yo naciera en esta condición? ¿Por qué permitió que yo fuera fuera hijo de padres divorciados, familias separadas, desintegradas? ¿Por qué permitió que yo viviera en condiciones como las que estoy viviendo? La Biblia también enseña que Jesús fue varón de dolores. ¿Lo dice? ¿Lo dice la palabra? ¿Sí? Estoy seguro que todos lo han escuchado.
experimentado en quebranto. Hay quien, cuando se es adolescente, muchas veces jamás se llega a un estado de aceptación de uno mismo. Tan solo un barro en el rostro hace sufrir al adolescente, ¿no es así? Siente que todos ven eso y creo que nadie le voltea a ver, ¿verdad? Ni se dan cuenta que está ahí, pero él siente que todos, la mirada de todos está en aquel barro y quiere hacer hasta la cirugía plástica, quisiera practicarse con tal de desaparecer. Así es la vida muchas veces. Todos pasamos por una etapa que no estamos conformes muchas veces con nuestro parecer. Y de pronto se vive una vida desesperada, una vida inconforme. Entonces vivimos de alguna manera, no vivimos, no logramos disfrutar la vida en plenitud. Y entonces luego se piensa, ¿cómo me puedo parecer a Jesús? ¿Cómo pueden pedirme que yo imite la vida de Jesús? Si mi parecer aquí, si mi enfermedad, si mi condición de vida, si la familia. Quiero que por favor también lean conmigo Isaías 53, verso 2 y verso 3. Dice el verso 2 del capítulo 53 del profeta Isaías: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿Qué sigue diciendo? No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para qué le deseemos. Verso 3: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo fue Jesús? Varón de dolores. Así que en ningún momento piensen, jóvenes, de que son ustedes los que sufren. Yo soy el que más sufro, yo soy el que llevo esto, yo soy el que paso por esta situación. No, la vida de Jesús es muy parecida, fue muy parecida a la nuestra. Y entonces dice el texto: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo he pasado por condiciones de pobreza. Alguien podría también utilizar este mecanismo como mecanismo de defensa para evitar el poder ver a Jesús como su modelo de vida. Y entonces piensa y dice: yo he pasado por condiciones de pobreza. He sufrido el desempleo, el tener que trabajar, el tener que costear los estudios y trabajar para poder estudiar. No solamente eso, me ha tocado que sostener a mis hermanos, a una mamá enferma, a un padre que en algún momento no tiene la capacidad para sostener la casa. ¿Cómo puede parecerse mi vida a la vida de Jesús? Déjenme decirle que desde su nacimiento Jesús no nació en medio de la riqueza. ¿O fue así? Cuando nació, para él no había lugar en el mesón. La Biblia enseña que fue puesto ¿en dónde? En un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un cajón de madera donde le echan el alimento a los animales de la granja. Ahí fue puesto Jesús al nacer. La sencillez, la humildad, la carencia también va con la vida de Jesús. Para que pensemos por un momento y reflexionemos en su condición, en la condición económica de Jesús. Jesús también fue el que dijo: las zorras tienen guaridas, las aves nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Jesús no tuvo bienes ni posesiones. El texto dice que el Hijo del Hombre no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Los reyes acostumbraban a hacer su entrada triunfal montados en caballos blancos, en grandes ejemplares, en la mejor raza de caballos. Y era la entrada triunfal lo más importante para que pueda sentirse la gloria de una victoria probablemente. Y entraban a la ciudad victoriosos de esa manera. Jesús, cuando hizo su entrada triunfal, ¿montado en qué lo hizo? ¿En un caballo blanco? ¿En qué lo hizo? En un burro.
en un asno. Ahora les quiero preguntar, ¿el asno era de Jesús? Ni el asno era de Jesús. Era un burro prestado. Cuando murió Jesús, para entender la pobreza de Jesús, cuando murió Jesús y fue bajado de la cruz, la Biblia también habla que Jesús no tenía una tumba propia. Y la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús era una tumba prestada. Hay un refrán que dice: ese no tiene ni dónde caer muerto, ¿verdad? Pues algo parecido fue el caso de Jesús. No tenía una propiedad, una tumba comprada, como la compró Jacob para enterrar a Sara, sino la tumba, hasta en el momento de su muerte, era necesario también que se prestase una tumba para enterrar a Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Lean conmigo, por favor. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo, ¿cómo se hizo? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Es semejante la vida de Jesús a la nuestra? Si costó juntar la cuota para la convención, si de alguna manera ha sido difícil resolver los problemas económicos, déjenme decirle que es una dicha que estemos aquí nosotros, es un gran privilegio. ¿No es así? ¿Por qué no pensamos en los jóvenes que no lo pudieron estar y que quisieron estar aquí con nosotros? Y que las condiciones económicas quizás sean más difíciles para ellos que para todos nosotros que estamos hoy acá. Muchas veces, hermanos, no valoramos lo que tenemos. Alguien también puede estar pensando: yo lucho con un sinfín de tentaciones, soy joven, tengo deseos, tengo de alguna manera esa fuerza que me impulsa muchas veces a hacer lo que no quiero. ¿Y cómo puedo parecerme yo a Jesús? ¿Cómo puedo ver yo a Jesús como mi modelo? Si mi vida está llena de tentaciones, de situaciones difíciles que tengo que enfrentar. La palabra también enseña que Jesús fue tentado en todo. Le ofrecieron dinero, le ofrecieron poder. Satanás le dijo: si postrado me adorares, los reinos del mundo te daré. ¿Fue tentado Jesús en todo? Mas sin pecado, dice el apóstol. Lo tentaron por medio de la consideración personal. Mateo capítulo 16, verso 22, quiero que lean conmigo, por favor. Mateo 16, verso 22 y verso 23. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Parafraseado, este texto está refiriéndose precisamente al momento en el que la hora de la muerte de Jesús estaba por llegar. Y entonces Jesús iba para Jerusalén, para que se empezase a cumplir lo que estaba escrito en relación al sacrificio que iba a hacer por nosotros. Y entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, le dice, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás. No era Pedro, era Satanás. Me eres tropiezo, le dijo, porque no pones la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, sino lo que es de los hombres, en las cosas de los hombres. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han cedido a la tentación? Por un empleo mejor, por una situación, por situaciones, hermanos, de privilegios, de condiciones, de comodidad. Muchas veces abandonamos el ministerio. Es necesario aprender de Jesús.
Es necesario entender lo importante que es poner la mirada también en las cosas de arriba. Jesús fue tentado en todo, pero salió victorioso ante toda tentación. Es cierto, en la juventud, y no solo en la etapa de juventud, el resto de la vida habrán tentaciones de diversas maneras, y cada uno es tentado, dice el apóstol Santiago, según su propia concupiscencia, según sus deseos malos. Así también es tentado. Pero el hecho que seamos tentados, hermanos, en diferentes formas, también nos enseña que Jesús fue tentado, pero Él venció la tentación. ¿Podemos imitar a Jesús en relación a las tentaciones? Yo creo que podemos imitarlos todos. Todos podemos imitarlos. ¿De qué manera puedo yo vencer la tentación? Lo tentaron con preguntas difíciles para hacerlo errar. Quisieron truncar su misión de sacrificar su vida por la humanidad, pero no lo lograron. ¿Cuánto joven en la actualidad no se siente motivado de ver a Jesús como su modelo? Porque no sufre, porque no tiene problemas, porque no tiene condiciones de vida difíciles, porque la vida le ha sido fácil, porque Dios le ha dado la bendición de crecer en una familia donde las condiciones económicas son estables, y quizás a él no le sobre dinero, pero tampoco le falta, tiene lo suficiente. Ha resolvido los problemas de manera sencilla porque sus padres han sabido responder y son el excelente respaldo para la vida de él. Y entonces, como la vida ha sido tan fácil, como la vida ha sido sencilla para él, no siente la motivación y la inspiración de seguir a Jesús, de verle como su modelo, porque no hay mayores complicaciones. Hay jóvenes que viven desmotivados. Pero es importante también entender que Jesús también tuvo privilegios, tuvo gloria junto a su Padre. Y la Biblia también enseña que Él se despojó a sí mismo, no aferrándose a ser igual a Dios, sino se despojó para humanarse, para venir en forma de hombre y morir por nosotros. Vemos la renuncia que es importante en nuestras vidas muchas veces para parecernos cada día más a Jesús. Debemos imitar a Jesús, jóvenes, y debemos hacerlo en el manejo también de las emociones. Jesús fue un gran ejemplo para manejar las emociones. No actuó ni se dejó llevar negativamente por las emociones, por la ira, por el enojo, por el odio. Supo manejar y supo soportar incluso el puñal de la traición. Salmos 41:9, una hermosa profecía que se cumple en Jesús y que habla precisamente de la traición que le fue hecha a Jesús de parte de Judas. Dice el verso 9 del capítulo 41 del libro de Salmos: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Que Judas no era uno de los discípulos menos importantes entre los 12. Judas en la relación de Jesús era una relación de confianza, porque si ustedes tendrían que conformar una directiva y en ustedes estaría la facultad de venir y escoger quién de los que han sido propuestos a su lado para trabajar con ustedes sea el tesorero, ¿a quién le darían ustedes el dinero? ¿Al que les inspire mayor confianza? A él lo van a conformar como tesorero. Judas era el tesorero, el que guardaba las ofrendas, los recursos económicos para ser utilizados en el ministerio de Jesús. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, dice el Salmos, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Aquel beso hipócrita de Judas en el Getsemaní, aquel beso hipócrita con el cual entregó a Jesús. Pero la respuesta de Jesús, ¿cómo fue? ¿Acaso cuando ve Jesús venir a Judas y lo entrega con un beso, acaso le dice: ¿qué quieres, infeliz traidor? ¿Eso fue lo que le dijo Jesús? ¿A qué vienes, amigo? Dice el Evangelio de Mateo. ¿A qué vienes, amigo? Aún lo consideraba su amigo. Hermanos, hay muchas cosas que imitar de Jesús. El manejo de sus emociones, la manera como reacciona
ante situaciones al límite. No se dejó llevar por la autocompasión. Supo soportar el sufrimiento. Su interés por los perdidos y por los que padecían necesidad fue un ejemplo para nosotros. Amó y buscó al pecador. Fue el mismo que se sentó a comer con los pecadores. Fue el mismo que dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar lo que se había perdido. Su encuentro con ellos y su amor, su relación con el pecador cambió y transformó la vida de muchos. Trajo esperanzas a un mundo lleno de paz. Pero todo esto, hermanos, es precisamente el ejemplo, el camino marcado de parte de Jesús. Imitemos su obediencia. ¿Qué tanto nosotros sabemos obedecer la palabra? ¿Somos obedientes a la palabra? Pregunto. ¿Somos obedientes a la palabra, jóvenes? No todos. ¿Obedecer es fácil? Jamás ha sido fácil obedecer. ¿Desobedecer es fácil? ¿Es sencillo? Es tan sencillo desobedecer. No cuesta nada. Pero Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento, lo dice allá la carta a los Hebreos. Lo hizo hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la carta a Filipenses. No solo obedeció lo que en algún momento le era grato, lo que le era favorable. No, Jesús supo obedecer en todo. Nosotros muchas veces solo obedecemos lo que nos gusta o lo que nos trae algún beneficio. Pero lo que parece en contra nuestra voluntad, porque no es grato, porque no es agradable para nosotros, muchas veces lo dejamos por un lado y no sabemos obedecer en esas condiciones. Debemos aprender a imitar la forma de vivir. Las disciplinas espirituales de Jesús son un claro ejemplo. La manera como oraba Jesús para con su Padre, la relación que tenía como hijo para con su Padre, la relación que tenía, hermanos, con todo lo que concernía a su misión, la forma en que predicó el evangelio, la forma en la que se comunicó con los demás, la forma en la que supo transmitir el mensaje, no solamente en palabras, sino también en acciones prácticas. Jesús es un gran ejemplo para nosotros. Lucas capítulo 6, verso 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar. Y la última parte del verso es interesante porque dice: y pasó la noche orando a Dios. Si este momento, jóvenes, fuera un momento de oración, ¿aguantaríamos la noche entera? Pregunto. ¿Por qué? Porque la oración ha sido desvalorizada. El hablar con el Padre, ay, me da sueño. ¿Quién de ustedes se ha quedado dormido en una oración, en una vigilia? Cuando tocan las oraciones a medianoche, ¿a quienes les han despertado para que de pronto despierten? Porque no estaban orando, estaban durmiendo en realidad. Pero la manera, ¿por qué Jesús no le suceden las mismas cosas? No es que oraba como Dios, oraba como hombre, pero entendía realmente el significado de la oración. Sabía que la suficiencia para cumplir la misión venía precisamente de la relación que tenía con su Padre. Muchas veces nosotros queremos llegar a tener un ministerio exitoso. Queremos tener frutos dentro de la iglesia. Queremos llegar a hacer las cosas bien. Pero nuestra relación con Dios no es la suficiente. Y la hemos desvalorizado. No nos relacionamos como lo hizo Jesús. Entonces, por consecuencia, no vamos a tener los mismos resultados. Queremos tener resultados mejores a cada año, pero seguimos viviendo y seguimos haciendo las mismas cosas. Seguimos pensando de la misma manera. Debemos aprender a pensar como lo hizo Jesús. Que tengamos el sentir que tuvo Jesús, como lo dice el apóstol Pablo. Jóvenes, es necesario que veamos a Jesús como nuestro modelo de vida. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 15. Dice la palabra de esta manera: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros, ¿qué debemos de hacer? También hacerlo.
Debemos también hacerlo. Quiero preguntar esta noche, ¿a qué tendrías que renunciar tú hoy para convertirte en un seguidor de Cristo? ¿A qué renunció Cristo Jesús? A la gloria que tenía con su Padre. ¿Qué cosa te ha hecho falta dejar a un lado para convertirte en un seguidor de Cristo? Quiero que pienses en eso, por favor. Pueda que solo has sido un joven más en la iglesia, un joven más en el grupo, en el departamento juvenil, un joven más. Sí, pero soy el director. Sí, un director más. Pero también predico. Un predicador más podría ser. Pero realmente somos discípulos de Jesús, somos seguidores, somos practicantes de sus enseñanzas. No es posible que solo seamos fieles en algo. Por ejemplo, fieles convencionistas. No nos perdemos ni una. Me encanta la convención, pero realmente eso nos convierte en un seguidor de Cristo Jesús, pregunto. Nos puede llevar, nos puede ayudar para convertirnos, pero el asistir a la convención no es lo suficiente. Es necesario hacer cambios en mi vida. Es necesario aprender a imitar a Jesús. ¿Tienes un ministerio? ¿Tienes un ministerio dentro de la iglesia? ¿Eres ya bautizado y tienes un ministerio? ¿O eres oyente y ya el Señor te ha bendecido con algún trabajo o algún área donde te desarrollas como hijo de Dios? ¿Estás sirviendo como lo haría Cristo en tu lugar? Es la siguiente pregunta. Si Jesús tuviera tu cargo, el cargo que tienes, la responsabilidad que tienes en el grupo, si Jesús tuviera ese cargo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el ministerio de Jesús en esa área? ¿O eres un servidor a medias? Creo que muchos de los que estamos acá hemos dicho las palabras de aquel himno que dice: quiero seguir las pisadas de ¿quién? Quiero ir en pos. Y realmente lo hemos dicho simplemente porque el himno no lo sabemos y porque toda la congregación canta y nosotros también cantamos, o lo hemos dicho por convicción, porque realmente es nuestro deseo, porque realmente nos hemos sentido impulsados, necesitados de convertirnos en seguidores de las pisadas de Cristo, de vivir lo que vivió Cristo, de vivir la manera como lo hizo, de pensar como lo hizo, de sentir con el corazón de Cristo, de ver con los ojos de Cristo. La renuncia muchas veces es el obstáculo más grande que puede haber dentro de la vida de un seguidor de Cristo Jesús. ¿Qué nos está estorbando para no seguir a Cristo? ¿Qué me está impidiendo el no convertirme en un discípulo, en un seguidor, de no ver a Jesús como el modelo a seguir? ¿Qué me está impidiendo? ¿Qué me ha estorbado? Quiero decirles esto, que es algo que es una realidad en la vida. Recuerdo a jóvenes que conocí en convenciones, cuando venía como ustedes como convencionista. Y estoy hablando de hace aproximadamente 20 años, 25 años. ¿Saben cuál es lo más triste de esto? Que muchos de esos jóvenes no los he vuelto a ver dentro de la iglesia. No están. Y algunos de ellos tuvieron un ministerio. Y algunos de ellos eran activos. Pero ¿dónde están hoy? Y algunos que están no desarrollaron más allá de lo que alcanzaron en ese momento. ¿Y quieren que la vida pase, los años pasen y ustedes sigan siendo los mismos en relación al ministerio? ¿Ese es el sueño de ustedes? ¿Cuál ha sido el deseo
en la obra? ¿Cuál ha sido realmente la meta a seguir? ¿Cuál ha sido el propósito en la vida? ¿Por qué se bautizaron? ¿Por qué de alguna manera están aquí? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el verdadero sentido que deben tener todas estas actividades? Para convertirme en un seguidor de Jesús, necesitamos, hermanos, lo siguiente. Volvamos a leer Mateo capítulo 16, verso 23. Aparece algo en este pasaje que me interesa compartirles esta noche. Y la última parte, la segunda parte, dividamos el texto. Y la última parte, donde Jesús está hablando, dice Jesús en el verso 23: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada, ¿en dónde? En las cosas de Dios. No vaya a ser que lo que tal vez les ha hecho falta a ustedes hasta el día de hoy para convertirse en un discípulo de Cristo Jesús haya sido aprender a poner la mirada en el lugar correcto. ¿Dónde está tu mirada? ¿A dónde están mirando? ¿Cuál es la meta en la vida? ¿El título universitario? ¿Ese es el título? ¿Esa es la meta más grande que tienen en la vida? ¿El carro del año? ¿La profesión? ¿El estatus social? ¿Cuál es la meta? La meta más grande que tienen en la vida, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito? ¿Cuál creen ustedes que es la razón de ser de sus vidas? Muchas veces lo que trunca el sueño muchas veces de convertirnos en un verdadero discípulo de Jesús es todas aquellas cosas materiales que nos distraen. Y ahí ponemos la mirada. ¿Cuántos de aquí están deseando convertirse en ministros de la iglesia? En convertirse en pastores, en líderes, y no pastores laicos, pastores dedicados a tiempo completo. Pero ¿cuánto es el salario, hermano? El salario mínimo. ¿Estarían de acuerdo? ¿Cuántos estarían de acuerdo de pronto dejar la universidad, la profesión, el sueldo de 8,000, 10,000 quetzales, 12,000 quetzales mensuales, por servir a Cristo Jesús y poder conformarse, pudiendo hacerlo aquello, conformarse quizás con el salario mínimo, pero servir a Cristo? ¿Cuántos realmente desearían eso? Gloria a Dios por todos aquellos que responden. Pero muchos de los que no han sabido desarrollar una vida como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, es porque nuestra mirada no ha sido puesta en el lugar correcto. La Biblia habla acerca de Moisés, que Moisés también tuvo oportunidades de superaciones materiales. Quiero que lean conmigo Hebreos capítulo 11 y vamos a ver la manera en que Moisés logra alcanzar lo que hasta ahora se conoce de Moisés. Verso 24. Dice Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo Moisés? Se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ese era un gran título, el príncipe. Un príncipe dentro de la metrópoli, la ciudad más grande, hermanos, en el mundo antiguo, en los tiempos de Moisés. El reino, el poder estaba precisamente ahí, hermanos. La potencia mundial era en ese entonces Egipto. Y lo que desprecia, a lo que se rehúsa precisamente, hermanos, Moisés, es a ser llamado el príncipe de Egipto. Verso 25. ¿Y qué escogió? Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba, ¿qué es lo que miraba Moisés? El galardón, la recompensa. Verso 25, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo
al invisible. ¿Dónde estaba la mirada de Moisés? ¿En el palacio? ¿En el poder? ¿En las riquezas? ¿En la gloria? No, la mirada de Moisés no estuvo ahí. Y si la mirada de Moisés hubiera estado precisamente en lo terrenal, en lo pasajero, en lo que produce deleite, placer, pero que es temporal, hoy Moisés simplemente fuera una momia más en Egipto. ¿No creen ustedes? ¿Cuál sería la gloria de Moisés? ¿Cuál sería la gloria de Moisés? El aparecer en los jeroglíficos egipcios, en la historia, el haber sido un faraón más. ¿Qué sentido tiene? Y de ahí eso, ¿y ahora qué más? ¿Cuánto hubiera vivido Moisés en el palacio? Hubiera vivido los 120 años como los vivió con... Y si los hubiera vivido los 120 años, esa hubiera sido toda la gloria de Moisés. ¿Será que la decisión de Moisés que tomó, el vituperio de Cristo, el sufrir con el pueblo, el ser maltratado con el pueblo, el atravesar el desierto con el pueblo, la decisión precisa de Moisés, ¿será que no ha alcanzado mayor gloria hasta el día de hoy? Pregunto. La Biblia dice, jóvenes, que Moisés, que jamás se levantará otro profeta como lo hizo Moisés. Jóvenes, si queremos convertirnos en seguidores de Cristo, en ejemplos de Cristo, si queremos alcanzar un ministerio fructífero, si deseamos que la vida para nosotros no sea solamente esta, sino también exista la venidera, si nuestra mirada no está en las cosas temporales que nos puede ofrecer el pecado o las riquezas de este mundo, si nuestra mirada está precisamente más allá, en el reino de Cristo, hermanos, mayor gloria alcanzaremos. ¿Lo creemos? ¿Cuántos de ustedes hasta el día de hoy no han sabido poner la mirada en el lugar correcto? ¿Qué les ha impedido muchas veces el hacerlo? Pónganse de pie, por favor. La Biblia también habla de que Pedro y Juan dejaron sus redes para seguir a Jesús. También nos habla de un Pablo que, teniendo títulos, siendo un hombre de importancia para su pueblo, decidió seguir a Jesús, aun cuando eso significó prisiones, náufragos, el rechazo por los judíos, aun cuando eso significó ser decapitado en los tiempos del emperador Nerón. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes quieren hacer el compromiso de convertirse en seguidores de Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen el valor de hacer eso? ¿Cuántos de los que están aquí, de las jovencitas, quisieran ver el poder de Dios en sus vidas? ¿Cuántas veces deseamos nosotros un ministerio que pueda alcanzar almas para Cristo, que pueda transformar nuestra comunidad, que pueda cambiar nuestra comunidad como iglesia? ¿Cuántos de los que están aquí, sus padres son inconversos y quisieran transformar el ambiente de su familia? Pero solos ustedes no van a poder. Jesucristo logró algo muy importante, y el poder del evangelio dice que es como la semilla de la mostaza. Es tan pequeña, pero llega a ser la más grande de las hortalizas. Llega a convertirse en un árbol que alcanza aproximadamente los 3 o los 5 metros de altura. El poder del evangelio puede obrar en nuestras vidas. Ustedes, jóvenes, pueden alcanzar grandes logros, pueden alcanzar lo imaginable, pueden convertirse en misioneros, pueden convertirse en predicadores importantes
en comunicadores del Evangelio, pueden hacer que las vidas también sean transformadas. Pero eso solo se logrará cuando ustedes se conviertan en verdaderos seguidores de Cristo. Solamente reposará el poder de Dios en ustedes cuando aprendan a renunciar a todo aquello que les estorba para servir a Jesús. Yo quiero invitar esta noche a que todo aquel que desee que el poder de Dios actúe en su vida y quiera iniciar con este compromiso, precisamente dando este paso, que sería un paso de fe, pues que venga aquí al frente, y que esto signifique precisamente un inicio de una nueva relación, de una nueva forma de vivir, el inicio precisamente de un compromiso hecho justamente un sábado como hoy, para poder convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Aparte de los que están viniendo aquí al frente, ¿cuántos más quieren unirse a tener una vida como aquellos grandes hombres del ayer? Como un Pedro, que siendo un varón sin letras, que siendo del vulgo, la gente se maravillaba cuando le escuchaba hablar. Como un Pablo, que Dios hacía portentosas maravillas y obras y señales a través del poder que reposaba en él. Como un apóstol Pablo, quien Dios puso en su vida sabiduría, y hasta el mismo apóstol Pedro dice, difíciles de entender por la sabiduría que le ha sido dada. Jóvenes, Dios puede hacer muchas cosas con ustedes, pero esta noche es una noche para entender precisamente que nosotros, que todos nosotros necesitamos hacer un compromiso y tomar la decisión de convertirnos en discípulos de Cristo. Para los que están allá arriba, podemos darles el tiempo para que bajen si sienten ese deseo de hacer el compromiso. Vamos a esperar para los que vienen. ¿Cuántos de los que en algún momento nos hemos quedado a medias, sirviendo con timidez, dándole lo que nos sobra de tiempo y de capacidad y de recursos al Señor, y aún así deseando ver que nuestro ministerio crezca? Eso no se va a lograr de esa manera. Solamente se logra cuando nosotros disponemos todo nuestro corazón, damos toda nuestra vida. De los que están aquí al frente, de los que están viniendo, quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes ya están bautizados? Que levanten su mano. Gloria sea al Señor. Para los que no pudieron levantar la mano, recuerden que el bautismo es importante para que el Espíritu repose en sus vidas. Es necesario que consideren eso como algo importante en sus vidas. Jesús también se bautizó, y no porque tenía pecado, sino lo hizo porque era necesario hacerlo y porque también iba a marcar el camino para nosotros. Hay jóvenes que vienen a la iglesia y vienen bautizados de otras congregaciones y sienten la dificultad porque el pastor les pide que se bauticen nuevamente, y se sienten confundidos con el compromiso que han hecho. Si hay alguien que ha sufrido de esa manera, debemos entender que es necesario bautizarnos en la familia, en la iglesia precisamente que fue fundada por Cristo. Necesitamos muchas veces, hermanos, hacer cambios drásticos en la vida. ¿Qué cosas, qué pecados han estorbado el seguir a Jesús? Esta noche pongámoslos todos a los pies de Cristo Jesús, quien fue tentado en todo, quien padeció muchas cosas de las que nosotros hoy padecemos. Él sabrá entendernos y sabrá ayudarnos. Por eso el escritor de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Las necesidades, los vacíos que quizás alguien ha sentido en su corazón, hoy Dios los puede llenar también. Necesitamos, hermanos, hacer la diferencia en nuestras comunidades. Necesitamos ser diferentes, y lo vamos a lograr cada vez que nosotros decidamos imitar a Jesús. ¿Alguien más quiere venir antes de esta oración?
para los que se quedaron ahí, ¿están realmente viviendo como Cristo vive? ¿Como Cristo vivió? ¿Qué los detiene? ¿Hay algún temor? ¿Hay algún miedo que los detiene? ¿Se sienten confundidos? ¿Sienten incapacidad de hacer un compromiso, un voto? Y esa es la razón por la cual, recuerden que nuestra capacidad, nuestra suficiencia no es nuestra. La suficiencia viene de Dios, pero es necesario que nos pongamos en las manos de Él. ¿Están listos para orar? ¿Sí? Piensen en sus necesidades. Piensen en las áreas donde no han servido de la manera correcta. Iniciaremos pidiendo el perdón al Señor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego pediremos la ayuda necesaria y haremos el compromiso todos. Personalmente, todos ustedes harán ese compromiso con el Señor de que esta noche es una noche, hermanos, para hacer un nuevo comienzo en nuestras vidas. Y los que no pasaron y quizás sientan esa necesidad también, aún ahí en sus lugares, les invito a que hagan esa oración. Para los que no pudieron bajar, tómense de las manos ahí donde están y juntos vamos a orar al Padre Celestial. Señor de los cielos, muchas gracias, oh buen Dios, por tus misericordias, por tu bondad, porque hasta el día de hoy, oh buen Señor, se han multiplicado sobre nosotros tus bendiciones, permitiéndonos que justamente en este día sábado, tu palabra nos anime, nos exhorte y nos enseñe la manera como poder convertirnos en seguidores de ti. Pero quiero pedirte, tú que conoces la vida de cada uno de los que están aquí al frente, tú que los has visto llorar, quizás los has visto sufrir, que conoces lo más profundo de sus necesidades, que conoces sus debilidades y en qué te han fallado quizás algunos. Esta noche deseamos tener paz para contigo y pedimos que tu perdón sea sobre cada uno. Tu palabra nos enseña que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si venimos ante ti y confesamos nuestros pecados. Lo que hoy cada uno de estos jóvenes está haciendo es precisamente eso, y no dudamos que tu perdón está siendo depositado en sus vidas. Así también rogamos de que el deseo que ha nacido por el poder de tu palabra, por la guianza de tu Espíritu Santo en sus corazones, el deseo de convertirse en seguidores, en discípulos tuyos, oh buen Señor, haz que esa semilla que hoy ha llegado a sus corazones, pues tú la alimentes y la hagas crecer, y pues que pueda ser, oh buen Señor, su desarrollo como el desarrollo de la semilla de mostaza. Grande, buen Señor, para que sean usados para transformar vidas, para que sean usados, oh buen Señor, para el bien de tu iglesia, para que sus ministerios crezcan y se desarrollen, para que sus sueños sean alcanzados y para que puedan convertirse, buen Señor, como aquellos grandes héroes de la fe que menciona tu palabra, buen Señor, que por la fe alcanzaron conquistar reinos, que por la fe alcanzaron soportar el sufrimiento,
y que por su fe este mundo no fue digno de ellos. Padre del cielo, cada uno de ellos tiene dones, cada uno de ellos tiene propósitos en sus vidas, cada uno de ellos, oh buen Señor, tiene sus luchas. Pero ruego que tú aumentes su fe y les ayudes a vencer el obstáculo que les ha impedido hasta hoy ser lo que tú pides que nosotros seamos. Pon en sus corazones ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pon en sus corazones el modo de pensar de Cristo Jesús, y que juntos podamos caminar hacia adelante, poniendo la mirada en el reino glorioso, poniendo la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, y no en lo pasajero y temporal, y no en aquello que trae satisfacción, pero que no es eterno. Señor, transforma sus vidas y escucha el compromiso que justamente hoy hacen ante ti, en convertirse en discípulos, en seguidores tuyos, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Úsalos, oh buen Padre. De aquí tú tomarás pastores, líderes, ministros, oh buen Señor. De aquí tú tomarás, oh buen Señor, grandes líderes, para hacer lo que tú quieres que suceda en este país donde tú permitiste que naciéramos. Úsanos, oh buen Señor. Somos instrumento en tus manos, y ayúdanos a alcanzar el convertirnos y en ser seguidores plenos ante ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, para honra y gloria de tu santo nombre, por todos los siglos. Amén. Los felicito, jóvenes. Gloria sea al Señor por ellos. Damos gloria a Dios por ellos. Jamás olviden esto. Si quieren escribir lo que hoy hicieron, háganlo. Estoy seguro que Dios mostrará su favor en cada uno de ustedes. Estoy seguro que Dios hará lo que hoy le pedimos en sus vidas. Pongan lo que está de su parte, y Dios hará lo que hoy se ha comprometido Dios con nosotros a hacer. Señor les bendiga. Paz, jóvenes, pueden sentarse. Paz, hermanos.